Los dos estamos saliendo de una laringitis, por eso nuestro tono de voz. Perdón si sale muy despacio el video. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos acá. Estamos acá. Tenemos otra ciudadanía. Somos hijos del Rey, pero estamos acá. Y Dios no planeó sacarnos de acá. Estamos acá y jugamos con las reglas de esta ciudadanía muchas veces. Estamos acá. De hecho, nosotros tuvimos una laringitis hace poco. Vivimos acá. Somos de allá, pero todavía estamos sometidos a una naturaleza de acá y a una situación de acá. Entonces yo tengo que vivir acá mirando allá, pero no pensando que acá no voy a tener aflicción. Jesús dijo, acá van a tener aflicción, pero confíen. Ese es el punto. Mi confianza está o no está. Confianza en Dios a pesar de alguna situación de muerte o de rumor de muerte. Y es necesario que hagamos una aclaración para aquellos que no nos conocen. Cuando decía Leticia, somos de acá, se está refiriendo a los cristianos nacidos de nuevo. Nosotros creemos que todo el mundo está separado de Dios y que a menos que se arrepienta de sus pecados, va a un lugar de eterna separación de Dios que la Biblia llama infierno. Entonces la única manera de tener una relación con Dios y de estar seguros de pasar una eternidad con Él es creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo que la muerte de Cristo fue el pago por nuestros pecados. Nosotros deberíamos haber estado, cada uno de nosotros deberíamos haber estado clavados en la cruz, pagando por nuestros pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús fue el sustituto. Pero el hecho de que Él haya sido el sustituto no es que la salvación directamente corre a todas las personas, sino que cada persona tiene que tomar una decisión de decir, sí, yo acepto ese sacrificio. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios son solamente los que se arrepienten, aceptan el sacrificio de Cristo. Que Jesús lave sus pecados, que sean perdonados, y eso realmente se puede llamar, son los que bíblicamente se llaman hijos de Dios. Así que quería dejar aclarado eso. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en primer lugar, aflicción. En el libro de los Hechos, sucede una situación particular que vamos a leer. Hechos 12, versículos 1 y 2 dice: por ese entonces el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos y asesinó a espada a Jacobo, el hermano de Juan. No estamos hablando de alguien que estaba queriendo aprender del Evangelio, que quizás era medio rebelde, que era un periférico, sino que estamos hablando de uno de los 12 y encima uno del círculo íntimo, que había visto la transfiguración de Cristo, que había presenciado su agonía en Getsemaní. Entonces, ¿cómo puede ser un cristiano fiel tan cercano, que fue al que Jesús le depositó la confianza de tantas cosas, que muera? Entonces, hay algo mal en la teología que tenemos hoy día cuando pensamos que a los cristianos no les puede pasar nada. O directamente buscamos soluciones fáciles. No, es que si le pasó eso, seguramente es por algo. Cuando Jesús mismo aclaró que no siempre las cosas malas que nos suceden es por pecado. ¿Recuerdan cuando había, no recuerdo sinceramente si es discapacidad o qué, que padecía una persona y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres?
y Jesús nos dijo, no pecó ni este ni sus padres. Entonces aclaremos un poquito esto. El pecado trae consecuencias, ¿verdad? Trae cosas, por decirlo, malas a nuestra vida, pero no toda cosa mala es a causa del pecado. O sea, en un sentido sí, pecado trae cosas malas, pero no todo lo malo que vemos es consecuencia directa de un pecado cometido, sino que estamos en un mundo caído y los cristianos pueden padecer. Insistimos otra vez, esto de ser hijo del rey, no tenemos un rey como los humanos, es un rey distinto. Un rey que vino en toda su humildad y padeció y se burlaron de él. Es otro reino. Entonces, no tenemos que confundir las cosas. Entonces, los cristianos sí pueden padecer, sí pueden morir. Y quiero hacer una aclaración. Y no lo digo porque no tengo fe, porque tengo miedo, o porque soy un negativo. Porque, ojo, una cosa es la fe en Dios y otra cosa es un positivismo. Es bueno, una actitud de pensamiento positivo. Una cuestión mística. Una cosa Ajá. es fe y otra cosa es un pensamiento místico o supersticioso. Entonces a veces está medio mezclado esto. A veces más que fe en Dios tenemos un positivismo. En realidad, a veces es más por miedo. Creemos que si nos ponemos en positivo, las cosas malas las alejamos. Y eso es misticismo, eso no es fe. Entonces, insisto, lo que voy a decir no lo digo porque tengo miedo, sino porque entiendo que es lo que dice la Biblia, es la actitud madura. Dios nos llama a ser maduros. Si somos maduros, puede ser que alguien de nuestra cercanía muera. Y no quiero que nos toque, no quisiera que nos toque a nosotros, pero la realidad es que puede ser que alguien de nuestra cercanía muera. ¿Y cómo hacemos con esa situación? ¿Negamos a Dios? ¿Seguimos confiando en Dios? Y esa es una decisión absolutamente personal. Y ahí es donde va a apuntar mi madurez. ¿Voy a seguir confiando en Dios? Nosotras varias veces hemos contado esto. Cuando falleció nuestro primer bebé, falleció en la panza y oramos para que Dios la resucitara y tuvimos fe, los dos sabemos que nuestra fe alcanzaba para que ella resucitara, no resucitó. Y viene la segunda pregunta, ¿mi fe alcanza después de la muerte? ¿Yo tengo fe para sobrevivir situaciones de crisis? El punto es, ¿mi confianza va a estar puesta en Dios o en lo que yo creo que Dios debería hacer por mí? ¿Mi confianza va a estar puesta en este Dios que no se baja del trono aún en situaciones difíciles? ¿O va a estar puesta en ideas medio colgadas, medio parecidas al poder mental de repetir varias cosas como si eso me cubriera, a palabras mágicas? ¿O va a estar puesta en Dios? Si va a estar puesta en Dios, Dios me dará el sustento y también el consuelo. Por eso es que el que confía en Dios no le teme a las malas noticias, porque va a estar anclado aún en situaciones difíciles de manejar. La muerte es posible, sí, siempre lo es. Siempre es una posibilidad. El sufrimiento es una posibilidad, siempre lo es. Siempre es una posibilidad. Ahora, ¿dónde va a estar puesta el ancla de mi corazón en medio de estas situaciones? Esa ya es mi decisión. En este caso, volvemos al pasaje, en este caso puntual, el hijo de la viuda resucitó. Resucitó por el clamor de Elías. Elías clamó, de hecho hasta parecía inapropiado, un poco en contra de cualquier religión, porque hasta se enoja con Dios y parece que lucha con Dios. Y en ese clamor el Hijo resucita. ¿Sí? En ese clamor el Hijo resucita. De hecho le dice, según leímos recién, clamó Elías y dijo, oh Adonai, testigo de la viuda que me hospedaba y que maltrataste atando a su hijo. Elías le dice, lo maltrataste. Y no sigue el pasaje diciendo, y le cayó un rayo y Elías murió. Dios acepta nuestras palabras sinceras en medio de la angustia,
De hecho, hay todo un libro, el libro de Job, donde Job hay momentos donde parece, y que se han malinterpretado, como qué fe. Pero en realidad Dios le quería llevar a juicio a Dios por lo que le pasaba, porque él le decía, todo esto que me pasa no es por un pecado que cometí. Y al final del libro, Dios se enoja con los amigos y no con Job. Si bien él a Job lo pone en su lugar y le hace entender un montón de cosas, pero Dios se aguantó todas las cosas que Job tenía para decirle. Porque Dios entiende las situaciones en las que estamos. Y no es para que esto que nos dé vía libre para empezar a insultar a Dios, porque no, de eso no se trata. Sino que vemos cómo Dios resiste, le agrada más nuestra sinceridad que estemos acartonados y que por dentro ocultemos lo que verdaderamente pasa por nuestro corazón. Hubo una transparencia absoluta, tanto en Elías como en Job, de decirle, Dios, yo estoy así y pienso esto. Porque al fin y al cabo Dios lo sabe. El punto es si nosotros decidimos ocultárselo a Dios o no. Y ni Job ni Elías decidieron ocultarle a Dios lo que pensaban. Y eso le fue agradable a Dios. En este caso, Dios resucitó al Hijo. No nos vamos a meter en eso porque Dios puede hacer eso y mucho más. Lo que queremos hacer énfasis es en la actitud de clamor, de dependencia, de búsqueda absoluta de una respuesta de Dios. Y eso es en lo que debemos enfocarnos nosotros. En las situaciones de dolor y en las situaciones de angustia o en lo que pasemos en este proceso es buscar intensamente a Dios con total transparencia, con total arrojo, buscar a Dios. En ese proceso quizás Dios nos da lo que estamos pidiendo, quizás no, vuelvo a decir, eso significa Dios. En este caso Dios dio un sí, pero no es una receta, bueno, yo si oro así, entonces Dios va a hacer, no, es una relación cercana entre el profeta y su Dios. Y lo vamos a ver después en cómo la viuda reconoce y dice, como testimonio, dice, ahora sé que vos sos varón de Dios. Cuando nosotros tenemos una relación cercana con Dios, íntima, estrecha, posiblemente la gente de alrededor también lo note. Posiblemente seamos ese puente. De hecho, Dios quiere que lo seamos. El encargo de la reconciliación del mundo con Dios está para nosotros. Y va a depender específicamente de cuál cercana es mi relación con Dios, así como Elías con Dios. La lucha inclusive de Elías con Dios le mostró a la mujer que él era un profeta de Dios. Y yo quisiera, antes de seguir, meterme en un tema un poquito delicado, pero que no lo podemos dejar pasar, porque a veces, en esto que hablaba Leticia, ¿cuál debe ser nuestra posición? Porque vemos en ciertos grupos cristianos donde se ora intensamente, cosa que está bien, pero buscando sí o sí un sí de Dios. Y vemos en el otro extremo otros grupos cristianos donde directamente no se le pide a Dios por miedo a ofenderlo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Se trata de un punto intermedio? ¿Cómo es esto? Y vemos acá en el ejemplo de Elías que él clamó. Y como otras tantas veces, Jesús dijo orad sin cesar. Y hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento que nos instan a orar y a clamar, o sea, a orar con intensidad. Entonces, por un lado, esa debe ser nuestra posición. Cuando hay una situación crítica, tenemos que clamar, porque eso lo manda la Biblia. Y esto va dirigido más a aquellos sectores donde tienen miedo de pedirle cosas a Dios. La Biblia nos enseña a clamar. ¿Por qué viene el miedo? Y por miedo a ofender a Dios por si quizás sea inapropiado que se lo pidamos. Bueno, hay un montón de personajes que se la jugaron a riesgo de caer en inapropiado y Dios no se enojó. Pero por otro lado, tenemos que ser conscientes que Dios puede decir que no a nuestra oración. Incluso más allá de un montón de promesas dadas, Dios puede decir que no. Acá a Elías le dijo que sí, pero Dios puede decir que no. Entonces tenemos que ser lo suficientemente maduros como para aceptar un no.
¿Y cuál debe ser nuestra postura entonces? Bueno, no es un punto intermedio, sino es la simultaneidad de las dos cosas. Tenemos que orar intensamente, todo el tiempo, clamar. Como si todo dependiera de eso. Porque es verdad que hay cosas en la vida cristiana que las obtenemos conforme a nuestra fe. Si tenemos más fe, Dios nos da esas cosas. Eso es verdad. Pero por otro lado, no significa que las cosas que no las tenemos es porque nos faltó fe. Otra vez, es en un sentido y no en otro. Si tenemos más fe, puede ser que Dios nos dé más cosas. Y en el Nuevo Testamento hay evidencia de eso. No nos vamos a meter en eso ahora. Ahora, si no tenemos esas cosas, no quiere decir que es por falta de fe, como dicen a veces tantos predicadores. Puede ser solo porque Dios no quiere. Simplemente. Y Él es Dios. Él es Dios. Entonces, para resumir esto y seguir, tenemos que clamar intensamente esperando obtener algo que queremos, si sabemos que está obviamente algo encuadrado en la voluntad de Dios. Pero si Dios dice que no, entender y mi que es confianza así. es seguir. Tener una fe intensa, tanto para orar como para mantenerme en fe si Dios me dice que no. Una fe intensa para las dos situaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces logramos cosas o Dios nos bendice con cosas y decimos, es por mi fe. No es por tu fe. Es porque Dios es Dios y quiso darlo. No es en respuesta, no tiene que ver con mérito. Y a veces confundimos la fe con mi derecho. Es mi derecho. No, mi fe debe estar puesta en quién es Dios y saber en quién soy yo. Por eso necesito fe para salir de esta situación de limitación y de fango y buscar al Dios que de verdad me va a agarrar. Esto es fe. Lo demás a veces puede ser mérito, puede ser mezclado con misticismo o superstición. Vamos terminando, que nos pasamos el tiempo y acá nadie nos toca el timbre, entonces estamos en problemas. Vamos a terminar. Vamos a ir a 1 Reyes 18, voy a leer versículos 1 y 2. Pasados muchos días al tercer año, la palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo: Ve, preséntate a Acab y enviaré lluvias sobre la faz de la tierra. Y fue Elías a presentarse ante Acab, y la hambruna era aguda en Samaria. Pasaron 3 años de sequía y dice que la hambruna era aguda. Y está hablando de Samaria, que por un lado era la capital del reino del norte y a su vez se le llamaba la región. Y de ahí saltamos al versículo 42, en el mismo capítulo 18, 42. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, que el Carmelo era un monte, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Entonces, resumo, Elías sube al monte y se inclina a tierra, pero a tal punto que pone su rostro entre sus rodillas. 43. Y dijo a su siervo: Sube ahora y mira atentamente hacia el mar. Y él subió y miró atentamente y dijo: Nada hay. Y él volvió a decir: 7 veces vuelve. Y aconteció que a la 7ª vez dijo: He aquí del mar sube una nube tan pequeña como la mano de un hombre. Y él dijo: Ve y di a Acab: unce y baja, para que la lluvia no te detenga. Y mientras tanto ocurrió que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Entonces esta es la situación. Elías sube con su siervo al monte Carmelo, se pone inclinado a orar y le dice al siervo: anda a fijarte. Parece que estaba él en un lugar como no en la alto, sino que lo manda el siervo un poquito más alto. Anda a fijarte qué se ve. Y mira, y lo hace 7 veces. La primera vez no se veía nada, la segunda nada, la tercera nada, hasta que a la 7ª el siervo le dijo: ve una pequeña nube. Y él le dijo: anda a decirle al rey que se viene una gran lluvia. Y ahí vino la lluvia. Y esta situación es, Dios le dijo otra vez que lo iba a hacer, que iba a acabar, que la lluvia iba a acabar. De todas maneras, Elías se mantuvo en una profunda dependencia y en una profunda
humildad delante de Dios, clamando y orando, esperando que pase. Esta situación que estamos pasando va a pasar, va a terminar. Ahora, yo estoy con la actitud de humilde y profunda dependencia a Dios en esta situación. Estoy con mi cabeza enterrada en mis rodillas, orando y clamando y esperando en Dios, o voy a estar esperando en la vacuna, o voy a estar esperando en que la situación social se acomode. Mi esperanza tiene que estar puesta en Dios. Elías sabía que la lluvia iba a venir, Elías sabía que todo se iba a acabar, de todas maneras estuvo esperando y orando en profunda dependencia. Los animamos a esto. Esto va a pasar. Ahora que pase y que me encuentre en profunda humildad y profunda dependencia. Y para terminar, vamos al volver al 18, 1 y 2, donde dice que fue una crisis larga, duró 3 años. 3 años fue muchísimo, una crisis bastante larga, muy larga. Y encontró a Elías de pie, encontró a Elías fortalecido en su fe, habiendo vivido un montón de experiencias de sustento, de clamor, de angustia, de victorias, de derrotas, pero en pie, absolutamente en pie, en fe. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos vamos a encontrar después de esta crisis? Va a ser mi responsabilidad. Uh-huh. Y algo que mencionábamos es que en esa crisis Elías estuvo solo. ¿Querés buscar en tu Biblia? Esa versión es buenísima, Mateo. Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior y trancando tu puerta ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Repito, Mateo 6:6 en la Biblia textual: pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior y trancando tu puerta ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Elías estuvo solo en crisis. Nosotros estamos aislados, estamos solos. Pero aún así yo lo tengo a él en este aislamiento. Y está buenísimo porque estoy con él. Ahora, en mi vida interior yo tengo que estar sola. Mi fe resiste la soledad. Mi fe resiste la soledad de este tiempo de aislamiento. O estoy necesitando y dependiendo y mi fe está pendiendo en un hilo porque estoy viviendo mi fe sola. Esta situación social nos va a llevar a darnos cuenta que mi relación con Dios es absolutamente privada. Mi relación con Dios es mía y de Dios y no interviene nadie ahí. Y en esta situación donde no nos podemos congregar ni vernos tan seguido, va a ser más evidente. Tu fe es vos y Dios. Es vos y tu Señor. Cerrada la puerta, trancado, ahí estar. Y es posible seguir en pie. No es una utopía. Pasaron 3 años y lo vemos a Elías todavía en pie. Así que hay esperanza. Tenemos que esperar en Dios y Él nos va a proveer. Y los invitamos después que lean en casa Eclesiastés 3, pero nos llamó la atención uno de los versículos 3-5 que dice: tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y es algo ha sido común en estos días con el tema de la posibilidad de contagiarse, que hemos dejado de abrazarnos, de tocarnos con las manos, de besarnos en la mejilla como acostumbramos a saludarnos acá en esta parte del mundo. Y bueno, ha llegado el tiempo de abstenerse de abrazar, que Dios pueda fortalecernos y que nuestra fe permanezca en Él en esta situación, porque las cosas pasan. ¿Oramos? Sí. Señor, te agradecemos por tu palabra, por lo que nos enseñas, Señor. Señor, te pedimos que todo esto que aprendemos de tu palabra pueda ser una realidad en nuestra vida. Que aprendamos a esperar en vos, a clamar, que tengamos una fe sencilla y sincera en vos,
a pesar de lo que venga, Señor, incluso aunque podamos recibir algún no de parte tuya o que tengamos que experimentar alguna tragedia. Sabemos que vos nos vas a acompañar y que nos vas a entender. Fortalecernos en ese momento, Señor. Y que cuando pase la crisis, si es tu voluntad, podamos seguir en pie, porque confiamos en vos y por tu gracia más que nada, Señor, porque tu gracia nos sostiene. Danos fortaleza en este tiempo, Señor, y que pueda ser un tiempo para que las personas que no te conocen reflexionen, porque sabemos que este es un tiempo importante de reflexión, donde la gente se ha detenido y tiene que pensar obligatoriamente en su existencia. Te agradecemos por esta oportunidad, Sí. que podemos reflexionar sobre nuestra existencia. Los que te conocemos, para profundizar más nuestra relación con vos, y los que no te conocen, para buscarte, Señor. Te pedimos que des sed a las personas, que actúes en sus corazones para que puedan venir a Cristo y puedan ser de verdad hijos de Dios. Y te pedimos que los que ya te conocemos podamos vivir una relación profunda con vos diaria, aún en medio de la crisis, y que cuando decaiga nuestra fe podamos tomar la decisión de ir a vos y de esa manera que aumente nuestra fe y nuestra dependencia de vos. Protegenos, guardanos, Señor, y seguí bendiciendo nuestras vidas. Y te damos gracias por habernos dado vida, por habernos dado existencia, Señor, y por la posibilidad de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos.